Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo realmente especial, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco y que, francamente, ha capturado la imaginación de muchos de nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo haremos de una manera muy íntima. El título que les traigo hoy, Poema secreto para Kerem Bürsin, solo para sus ojos, lo dice todo. Vamos a explorar esa chispa, esa conexión que ha cautivado a millones, y a intentar desentrañar qué hay detrás de las miradas, de las sonrisas y, como sugiere el título, de un posible poema secreto que solo Kerem ha tenido el privilegio de leer. Así que prepárense para un viaje emocional, para un análisis detallado y, sobre todo, para descubrir esa magia que hace que esta pareja sea tan especial. Antes de zambullirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, y así no se pierden ninguna de nuestras futuras aventuras. Ahora sí, empecemos. Seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, y su relación ha sido un tema de conversación constante desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, que en español conocemos como Llaman a mi puerta. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, y lo que comenzó como una relación en pantalla rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama celebrity. Pero hoy no vamos a hablar solo de su éxito profesional o de las fotos románticas que comparten en redes sociales, aunque son preciosas. Hoy vamos a ir un paso más allá. El título Poema secreto para Kerem Bürsin, solo para sus ojos, nos sugiere que hay algo más, algo personal, íntimo, reservado. Y es que en el mundo de las redes sociales, donde todo parece estar expuesto, la idea de un secreto, de algo que se comparte solo entre dos personas, tiene un encanto especial. ¿Qué podría escribir Hande para Kerem que fuera tan personal que solo él pudiera verlo? Podría ser una declaración de amor profunda, un recuerdo especial que comparten, una reflexión sobre su relación, o incluso una broma interna que solo ellos entienden. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo su amor ha florecido. Desde los inicios de su relación, marcada por la discreción y la cautela, hasta convertirse en una pareja que no teme mostrarse públicamente, demostrando que lo suyo va en serio. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, cómo celebran los éxitos del otro y cómo enfrentan juntos los desafíos. Las entrevistas donde hablan el uno del otro, siempre con ternura y admiración, nos dan pinceladas de la profunda conexión que los une. Kerem a menudo describe a Hande como una persona increíblemente talentosa, hermosa y con un corazón de oro. Hande, por su parte, no se queda atrás elogiando la inteligencia, el carisma y la bondad de Kerem. Esta admiración mutua es, sin duda, uno de los pilares de su relación. Pero volvamos a la idea del poema. ¿Por qué un poema? Los poemas son una forma de arte que permite expresar emociones complejas y matizadas de una manera muy personal y artística. Requieren introspección, sensibilidad y, sobre todo, un profundo conocimiento de la persona a la que van dirigidos. Si Hande ha escrito un poema secreto para Kerem, esto nos indica un nivel de intimidad y profundidad en su relación que va más allá de lo superficial. Podríamos imaginar que en ese poema se esconden metáforas sobre su viaje juntos, comparando su amor con elementos de la naturaleza, o tal vez con referencias a sus personajes en Senkalkapm, como un guiño a cómo todo comenzó. Pensemos en las posibilidades. Podría ser un poema que capture la intensidad de sus primeras miradas en el set, ese momento en que se dieron cuenta de que algo especial estaban haciendo. O quizás sea un poema que habla de los miedos y las inseguridades que a veces surgen en una relación tan expuesta al público, y de cómo han logrado superarlos juntos. La belleza de un secreto es que nos permite imaginar, nos invita a llenar los vacíos con nuestra propia interpretación. No tenemos el poema físico, no podemos leerlo, pero podemos sentir su resonancia. Podemos imaginar la delicadeza de las palabras, la emoción en la voz de Hande si lo hubiera leído en voz alta solo para él, la forma en que Kerem lo habría recibido, conmovido hasta la médula. En el mundo de Hollywood y la industria del entretenimiento, es raro encontrar parejas que mantengan un nivel de privacidad tan fuerte, especialmente cuando están bajo el escrutinio constante de los medios. Hande y Kerem, a pesar de su fama, han logrado mantener una esfera íntima protegida. Y la idea de un
Poema secreto refuerza aún más esa imagen de una relación auténtica, basada en sentimientos genuinos y no solo en la fachada pública. Podríamos preguntarnos si este poema es algo que le entregó en una ocasión especial, como un aniversario, o quizás es algo que escribe de vez en cuando, como una forma de mantener viva la llama y de recordarle a Kerem cuánto la importa. Además, es interesante considerar el contexto cultural. En muchas culturas, incluido el mundo turco, la expresión poética del amor tiene un lugar muy especial. Es una forma tradicional y respetada de declarar sentimientos. Si Hande ha recurrido a la poesía, esto podría reflejar una apreciación por esta forma de arte y una manera de honrar su relación de una forma más profunda y significativa. Imaginen la escena, una noche tranquila, quizás en su hogar, con las luces tenues. Hande, con el corazón latiendo fuerte, le entrega a Kerem un papelito doblado. Él lo abre con curiosidad y al empezar a leer, se ve transportado a un mundo de emociones. Las palabras de Hande, cargadas de amor, de admiración, de gratitud, lo envuelven. Tal vez él sonríe, tal vez sus ojos se humedecen. Es un momento íntimo, un regalo que va más allá de cualquier objeto material. Este poema secreto se convierte en un tesoro compartido, un símbolo de su conexión única. Podemos especular sobre los temas que podría abordar ese poema. Quizás habla de la sorpresa que fue encontrar el amor en medio del torbellino de sus vidas. Tal vez recuerda momentos cotidianos que para ellos son extraordinarios, una cena juntos después de un día agotador, una conversación profunda bajo las estrellas, una risa compartida que disipa cualquier preocupación. La belleza de la poesía es que puede capturar la esencia de esos momentos y transformarlos en algo eterno. ¿Y si pensamos en Kerem recibiendo este poema, qué pensaría? Seguramente se sentiría profundamente amado y apreciado. No solo como un actor exitoso o como la pareja de una estrella, sino como el hombre que Hande ama. Este poema sería un recordatorio de que, a pesar de las cámaras y los flashes, su relación tiene un núcleo de autenticidad y sentimiento. Sería una forma de decirle, tú eres mi inspiración, mi refugio, mi amor verdadero. La especulación sobre un poema secreto también puede ser una metáfora de la profundidad de su relación, de todos esos momentos y sentimientos que no se publican en Instagram. Es la vida real, la vida que comparten cuando las puertas están cerradas, la que realmente fortalece los lazos. El título, Solo para sus ojos, es crucial aquí. Resalta la exclusividad, la intimidad. No es para los fans, no es para la prensa, es un regalo personal. Podríamos pensar en cómo este poema, aunque sea secreto, influye en su relación. ¿Les da fuerza en los momentos difíciles? ¿Les recuerda por qué se enamoraron? ¿Les inspira a seguir construyendo un futuro juntos? Es probable que sí. Un gesto tan personal y romántico como un poema secreto tiene el poder de nutrir y fortalecer una relación de maneras inimaginables. Hemos visto en entrevistas y en sus publicaciones en redes sociales cómo se apoyan en sus proyectos individuales. Hande ha estado en proyectos muy exitosos recientemente, y Kerem también ha estado trabajando en nuevas series y películas. En medio de agendas apretadas y viajes constantes, tener un ancla emocional como el que parece representar este poema secreto es invaluable. Es un recordatorio constante de lo que realmente importa. Para concluir nuestro viaje de hoy, podemos decir que el título Poema secreto para Kerem Bürsin, solo para sus ojos, nos ha abierto una ventana a la profundidad y la intimidad de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque no tengamos acceso a las palabras exactas, podemos imaginar la belleza y el significado que encierra un gesto tan personal y romántico. Hemos explorado las posibles emociones, los temas y el impacto que un poema así podría tener en su vínculo. Es un recordatorio de que detrás de las luces y la fama, existen corazones que laten, sentimientos profundos y conexiones únicas. Hande y Kerem han construido una relación admirable basada en el respeto, la admiración y, como sugiere este misterioso poema, en un amor que va más allá de lo superficial, un amor reservado solo para sus ojos. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a la posible intimidad de Hande y Kerem tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande podría haber escrito un poema secreto para Kerem? ¿De qué creen que podría tratar? Déjenme sus ideas y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.